Bueno, se han dado a conocer los resultados de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. ¿Vos qué crees, Ale? ¿Que aprobamos raspando, que aprobamos con carita feliz o que la llevamos a diciembre? Y yo quisiera que todo sea feliz, pero uno lee los datos en forma global en todo el planeta y estamos medio embromados en cuanto a salud. No estamos muy bien. La que nos trae la posta y nos va a contar de qué se trata todo esto es la licenciada en nutrición Lorena Narpe, que forma parte del Programa Provincial de Obesidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, Hola. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, nos sacamos un aprobado raspando, desaprobamos o aprobamos con carita feliz en estos resultados, en esta encuesta nacional de nutrición y salud. Mientras nos comemos 4 facturas con el desayuno. Y el tema es ese, son resultados obviamente esperados, porque, bueno, como dijeron recién, es lo que está pasando a nivel mundial, pero sí, lamentablemente no son buenos resultados, obvio. ¿Cuál fue la metodología que se implementó para esta encuesta? Y es una encuesta que se tendría que realizar cada 10 años, pero tardaron 2 años más, porque la última fue en el 2005, entre 2005 y 2006, y se presentaron en el 2007. Es una encuesta donde la muestra es bastante grande, se toma todas las provincias, niños, niñas, de recién nacido, mujeres embarazadas, y este año la diferencia fue que también se tomó hombres adultos, o sea, hombres, antes no se tomaba hombres, sino se tomaba la parte de niños y adolescentes y mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. Pero ahora también se agregó el tema de hombres. Entonces, en adultos, lamentablemente, tenemos que el 67% de la población tiene exceso de peso. Esto, el tema de exceso de peso está bueno nombrarlo así, que tendrían tanto sobrepeso y obesidad, que vendría a ser el diagnóstico, digamos. Lorena, ¿cómo estás? Primero, Bien. Buen día y gracias por la charla. Sí, tengo un poco la voz medio porque estoy con alergia. Así que... Estamos todos iguales, quédate todos tranquila, iguales. Bienvenida al club. ¿Cómo podemos entender la realidad de lo que nos dicen las noticias? Por ejemplo, y sabemos que esto va por distintos caminos, pero ¿cómo podemos entender esto de que nos dicen la gente tiene hambre, pero los resultados nos están dando de que estamos en gran medida excedidos de peso todos? Sí, acá el tema es que en realidad los datos que se observan tienen que ver con una mala nutrición. Por eso a mí siempre me gusta hablar que el exceso de peso no tiene que ver con un estatus de salud ni nada por el estilo, sino estamos hablando de mala nutrición. Y también dentro de este tipo de datos observamos que tanto en sobrepeso y en obesidad en niños y en adultos, pero me gustaría más enfocarme en niños, sí, que es como, digamos, donde uno puede empezar a prevenir, y estamos hablando de la primera infancia, que es donde tenemos que poner como nuestra mirada. Yo lo hablo como profesional, ¿no? Sí. De la salud. Entonces, estamos viendo que directamente en grupos sociales donde son menores los ingresos, evidenciamos que hay mayor índice de este exceso de peso. Antes, no es que antes era distinto, siempre hubo un rango de diferencia, pero cada vez que digamos que hay más niveles de pobreza, se observan más cantidad de este tipo de malnutrición. ¿Por qué? Porque tenemos que hay elecciones de alimentos que no serían dentro del rango de los alimentos saludables. Pero bueno, sí. A ver, ¿qué es lo que me gusta decir a mí para aclarar? Que el sobrepeso y la obesidad atraviesan todos los distintos estratos sociales. Hoy lamentablemente está pasando eso, se observa que donde más tenemos sobrepeso y obesidad, o sea, este tipo de malnutrición, justamente también afecta a donde hay menores ingresos. Sería como un problema más en realidad. De los datos que ha lanzado, este resumen de la encuesta, también se habló del tema de lactancia materna y vos bien mencionabas el caso de la malnutrición en edades tempranas. Arrancamos de los bebés recién nacidos. ¿Cómo está el tema de la leche materna y cuántos niños tienen el acceso a ella en todo el país? Bueno, totalmente, por eso uno siempre trata de fomentar el tema de la alimentación. Hay algo que se llama los 1000 días críticos, que ya hablamos de que todo empieza antes, o sea, con una mamá que tiene que estar bien nutrida para que durante todo el embarazo
o sea, no haya un déficit o un problema de, digamos, de nutrición de ese bebé. O sea, por eso, realmente tenemos que estar no solamente en los niños, sino como arrancar antes. O sea, tenemos que estar con, tratar de que las mamás o las mujeres en edad fértil estén saludables. Y hoy tenemos bueno, como dije recién, los adultos, hay gran porcentaje de mujeres en edad fértil con obesidad. Entonces, si ya arrancamos un embarazo con este tipo de malnutrición, es como todo más complicado. Lorena, disculpa que te interrumpa, ¿cómo sería, a ver, para que esto sirva, no para que sea un chiste, ¿no? Un contraejemplo de lo que habría que hacer. ¿Cómo alimento mal a mi hijo para que termine con estos números de obesidad que forman parte de los resultados? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo le doy el desayuno? ¿Qué hago? Sí. El tema acá también tiene que ver eso. Muchas veces es como un exceso de información o mala información. Pero hoy, lamentablemente, hay malas elecciones desde el desayuno. O sea, somos uno de los países que menos desayunamos. Si yo hoy pregunto a los niños quién desayunó, me va a levantar la mano, no sé, menos de la mitad del curso. Y muchas veces no es porque no tengan algún alimento, sino porque no está creado el hábito. Y eso tiene que ver con los adultos. Entonces, bueno, uno como nutricionista siempre recomienda que un desayuno, ahí la pregunta que vos me estás haciendo, y contenga un lácteo. Lácteo. El grupo de lácteos son leche, yogur o quesos. Claro. Obviamente, bueno, vamos a hablar del tema de costos. A veces, sí, tiene que ver hay alimentos que son los alimentos saludables. Claro. Siempre, si uno se pone a ver, puede ser que sean costos más elevados. El problema es que también uno ve que hay alimentos que no son saludables y también son de costo elevado y uno los compra. Por eso iba mi pregunta por el lado del contraejemplo. Claro. A ver, le doy pan a mi hijo, solamente pan en el desayuno con un té, por ejemplo. Sí. ¿Eso sería un mal desayuno? Sí, totalmente. Bien. Sí, porque en realidad el té es un agua, o sea, un agua saborizada, digamos, y el pan solo. El problema también es el tipo de lo que estamos dando. O sea, faltaría el lácteo, pero también hay como una mala costumbre de que tenga o no, o sea, recursos económicos, porque esto lo hemos estudiado. De comprar, por ejemplo, la cajita esa de juguito que viene, que tiene un costo. Entonces, muchas veces no hay diferencia, o sea, tanto en escuelas públicas, estatales o escuelas privadas, llevan el juguito, y tiene un costo. Entonces, muchas veces eso es lo que nosotros elegimos como alimento. Sí. Lamentablemente también hay un exceso de consumo de bebidas azucaradas, porque uno siempre habla de los alimentos, pero también tenemos que tener en cuenta las calorías extras que estamos ingiriendo, tanto adultos como niños, con bebidas azucaradas. Yo te hago, Lorena, dos preguntas en una. ¿Estás al tanto si se está cumpliendo con las raciones nutritivamente recomendadas en los colegios donde los chicos van a desayunar o a tener su merienda, si están tomando su vaso de leche, si están teniendo su ración recomendada por un equipo de nutricionistas? ¿Y cuáles serían las consecuencias de una mala nutrición en los chicos en edad escolar? Y bueno, eso, las consecuencias es todo lo que estamos viendo. Sí. Sí, obviamente tengo entendido que hay un equipo en la alimentación escolar, sobre todo un equipo de nutricionistas que se elabora un menú, donde se le da en escuelas públicas a la mayoría merienda y almuerzo en algunos casos. O sea, eso sí, yo tengo entendido. El tema de cubrir o no, muchas veces lo que nos hemos encontrado es eso, que a lo mejor hay una sobrealimentación. Chicos que reciben el alimento en la escuela y aparte o compran en el kiosco o almuerzan 2 veces. Eso también nos ha pasado. Que almuerzan en la escuela por una cuestión de tiempo o hay una doble escolaridad o hay algo y después vuelven a lo mejor repetir. Y eso, bueno, ahí estamos hablando de una sobrealimentación. A lo mejor encima, si tenemos déficit de nutrientes, ¿qué quiere decir eso? Que es un plato de comida, qué sé yo, con exceso de algún grupo, por ejemplo cereales, que hay fideos, polenta, bueno, ese grupo que es como el más barato. Entonces, y falta el grupo de proteínas que serían las carnes, el huevo,
Entonces sí, ahí tenemos un déficit nutricional. Lorena, ¿cómo estamos en relación? A ver, siempre se decía, no sé si todavía sigue siendo así, que Estados Unidos era el país más gordo del mundo. ¿Cómo estamos 2019 la Argentina con respecto a esto? Uy, estamos como llegando, ya lo estamos alcanzando. No me digas. Sí. A nivel, bueno, digamos de América Latina, nosotros, sobre todo de obesidad infantil, estamos como en el segundo puesto. México, nosotros, Chile, o sea, todo Latinoamérica, no es que nosotros estamos descolgados. Ajá. Acordate que lo que tiene esta epidemia, como ustedes hablaron al principio, bueno, es a nivel mundial, es epidemia. Se habla de epidemia. Sí, ya es una epidemia porque ya en todos los países desarrollados y subdesarrollados está pasando este tipo de enfermedad. A lo mejor hay otros países que tienen otro tipo de estadística, ponele, a lo mejor en los países desarrollados tenemos más casos de obesidad en otros grupos de ingresos. Bueno, nosotros en Latinoamérica o en los países menos desarrollados se ve esto, ¿no? En la pobreza hay mucha sobrepeso y obesidad en la pobreza, que no tiene que ver con el exceso de alimentos, me vuelvo a decir, está en el tipo de alimentos. Claro. Son alimentos a lo mejor excesivamente calóricos, baratos, exceso de harina. Y tampoco con el organismo de cada persona, porque se da esto de que hay personas que son muy delgadas, otras que son muy robustas, va por el lado de la salud. Totalmente. Uno puede ser delgado, como te muestran o te vende la publicidad, pero estar enfermo y sufrir falencias. De la misma manera, una persona que está excedida de peso, que puede estar sana, pero al mismo tiempo, si haces exámenes, encontrás unos resultados que asustan y son para preocupar. Sí, totalmente. Por eso cada vez, a ver, ¿qué se hace? El tema de las políticas nutricionales o políticas públicas es eso, tratar de crear entornos saludables, porque, vuelvo a repetir, esto pasa, bueno, tenemos el 67% de los adultos, o sea, es mucha la población. Y esos adultos son padres de niños que también, si no hacemos una correcta prevención o educación, digamos, de hábitos saludables, son esos niños que tienen mucha más probabilidad de tener una adultez con sobrepeso y obesidad. La última pregunta de mi parte, Lorena, ¿cómo estamos con el tema del etiquetado de los alimentos y también cómo influye la publicidad? Pero sobre todo el etiquetado, creo que ya habíamos hablado anteriormente aquí en el programa sobre las etiquetas donde informen el contenido graso calórico de ciertos alimentos, que en otros países, por ejemplo, los chocolates o galletas los tienen y quizás aquí en Argentina todavía no. Sí, bueno, con respecto al etiquetado, el de los sellos, que es como el que todos queremos tener, bueno, todavía hay reuniones donde no hay una definición, ¿viste? No hay como una definición de qué vamos a hacer en nuestro país, pero yo creo que como ya se lanzó un programa bastante importante a nivel nacional, que directamente es un programa donde hay guías alimentarias para entornos escolares saludables, o sea, ya la idea es que todas las escuelas del país tengan como una guía de alimentos. Bueno, eso tarda tiempo, hay que reglamentar, y bueno, creo que el tema de las etiquetas también, o sea, tiene que salir todo junto, que es lo importante para que todos podamos tirar para el mismo lado, porque no, es re difícil, a lo mejor uno como nutricionista, hablar con una familia donde después tenés una publicidad, un bombardeo publicitario donde el niño ve este juguito tal, lo quiere comprar. Y quiere consumir ese, tal cual. Claro, entonces tiene que haber, como siempre decimos, en este tipo de políticas, aparte en otros países ha funcionado, bueno, ha disminuido un poco esta prevalencia de obesidad, es eso, tratar de utilizar y hacer todo el trabajo integral en todos lados, la parte reglamentaria, en la parte de entornos saludables, etiquetado de alimentos, pero hasta ahora de etiquetado de alimentos todavía no hay nada, digamos, pero sí, se está trabajando. Yo creo que en cualquier momento va a empezar. Esperemos entonces que en 10 años, cuando hagan otra encuesta nacional de nutrición y salud, la número 3, el número ese que vemos ahí, 68% casi de adultos que presentan exceso de peso, disminuya a la mitad mínimo.
¿Es mucho pedir? Claro, hay algunos adolescentes que ya pasarían a ese grado de ese adulto. grupo, claro. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la comunicación, Lore. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en comunicación con Lorena Narpe, licenciada en nutrición, quien forma parte del Programa Provincial de Obesidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. De verdad, las cifras son alarmantes. El 68% de los adultos de Argentina presentan exceso de peso y el 33% obesidad. Como decimos siempre, no hay que preocuparse, hay que ocuparse.